Hola, buenos días. ¿Alguien me puede confirmar si escucha bien, si el volumen está bien del micrófono, por favor? Sí, se le escucha bien. Hola, ¿me oyen? Señor Jara, buenos días. Sí, se le escucha. Subir un poquito hacia este lado, para que no salga lo de allá. Se está viendo, ellos están viendo esta presentación. Y cuando yo la vaya pasando, usted la pasa ahí, ¿sí o no? Vamos a presentar al señor Gabriel Jaime Jara Montoya, que es de Colombia, de la ciudad de Medellín. Vamos a explicar un poco su experiencia del señor Gabriel Jara. Es fundador del Laboratorio Dental Ceramiden y es gerente fundador de Proflex Colombia SAS. También es mecánico dental y desarrollador del producto resina termoplástica Proflex. Él tiene con más de 3 años de experiencia dictando cursos con las empresas Neustetic y almacenes dentales, con la finalidad de optimizar recursos y tiempos de elaboración. Entonces, señor Gabriel Jara, estamos listos y prestos, atentos a escucharle, por favor. Recording in progress. Toda la universidad pública en Bolivia, en el Alto Bolivia, en el primer Congreso Internacional Interdisciplinario de Laboratorio Dental. Vamos a ver la parte teórica de la elaboración de una prótesis parcial flexible. ¿Listo? Las personas que están en el Zoom, todas las dudas que tengan, por favor nos las escriben y acá vamos a resolverlas. A los presentes, ya como les dije, cualquier duda, con mucho gusto la atendemos. Entonces, mire, vamos a ver cómo elaborar una prótesis parcial flexible. ¿Listo? Antes de todo, quiero que entiendan de dónde vienen los materiales flexibles de inyección. Los materiales flexibles de inyección no son nuevos, tienen muchos años en el mercado y todos, absolutamente todos son derivados del petróleo. Entonces los plásticos nacieron en 1860. En esa época, las bolas de billar las hacían de los dientes de marfil. Entonces, como se estaba escaseando y sacrificaban muchos animales, hubo un concurso donde el premio era $10,000 para la persona que lograra sintetizar y reemplazar las bolas de billar fabricadas en marfil. Entonces esta persona, John Heath, sintetizó partículas de petróleo y descubrió el plástico. Él se ganó el concurso
y las bolas de billar ya las hacían con materiales plásticos derivados del petróleo. Ya después nació la baquelita, Leo Beckton. Hoy ya está en desuso la baquelita, pero fue como los inicios de los materiales plásticos en la industria. En 1930 se crearon los polímeros, que hoy en día pues lo vemos en todo lugar. Los polímeros los vemos en los celulares, en los carros, en todo el tema vemos materiales plásticos en la industria. Y estos materiales se clasifican en termoestables, elastómeros y termoplásticos, que son los que a nosotros nos interesan. De todos los materiales de la industria, nosotros nos vamos a enfocar en los termoplásticos. Y los materiales termoplásticos se dividen en dos, que son las poliolefinas y las poliamidas. ¿Cuáles son las poliamidas? Las poliamidas son los materiales que llaman nylon. Es decir, ustedes han escuchado que yo inyecto nylon. Los nylon son un poquito más rígidos que las poliolefinas. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que las poliamidas absorben mucha más humedad. Nosotros en el desarrollo que tuvimos del producto encontramos esa falencia en este tipo de material, en la poliamida, que absorbe mucha humedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a manchar más rápido. Todos los materiales de inyección del mercado se manchan, absolutamente todos. No les voy a decir que es que Proflex no se mancha, que sí se mancha, todos, absolutamente todos. ¿Dónde está la diferencia? Que unos se manchan más rápido que otros. ¿Cuáles se manchan menos? Las poliolefinas, porque absorben menos humedad, 7 veces menos humedad que las poliamidas. Aparte, pues de la apariencia física. Hasta ahí me van entendiendo, ¿verdad? Estamos en termoplásticos, que son los de la industria. Ahora, hay termoplásticos, los materiales termoplásticos en la industria hay con los que se hacen los televisores, partes de carros. Entonces se dividen en industriales y para dispositivos médicos. Los de dispositivos médicos son los que van para el sector odontológico, implantes, aplicaciones para el corazón. Son unos materiales especiales y diferentes que pueden ir en boca o en el cuerpo. Y los de la industria, pues generalmente son materiales recuperados, que muelen, lo recuperan para no, entonces lo usan en la industria de los autos, de los celulares, bueno, en muchas cosas. Entonces les cuento rápidamente un poquito de qué es Proflex. Proflex es una empresa que nació aquí en Bogotá, aún estamos en Bogotá. Como les decía, con la doctora Julie, tuvimos falencias cuando trabajábamos los materiales flexibles que se agotaban en el mercado. Es decir, nos gustaba un color, íbamos a comprarlo y ya el almacén no lo tenía porque era importado, nos tocaba usar el que tenía. Entonces empezamos el desarrollo y buscamos un material, lo empezamos a usar en nuestra práctica. La doctora hacía pruebas en boca, estabilidad, todo ese tema. Y lo empezamos a dar con colegas y a sorpresa de nosotros dio muy buen resultado. Los colegas nos pedían más material, hasta el punto que nos decían que era importado. Y nosotros desde siempre hemos dicho que es un material colombiano. Les parecía tan bueno que pensaban que era importado. Entonces ahí nació, tuvimos la fortuna de contar con la ayuda de Newstetic en el proceso de validación, de desarrollo, sacamos INVIMA, registros, todo eso. Y desde el 2016 Newstetic nos apoya en la distribución no solo en Colombia, sino en Sudamérica, Centroamérica, y esperamos que antes de mitad de año estemos en Turquía. Estamos en eso, pero allá vamos despacio. Entonces nosotros empezamos fabricando el solo material, ya fabricamos la inyectora, las muflas y el más reciente desarrollo, la mufla para microondas que puede inyectar prótesis flexibles, inyectar acrílico y polimerizarlo en microondas. Es decir, el proceso es más rápido. No sé si algunos de ustedes han inyectado PMMA en inyección.
es muy difícil inyectarlo por la temperatura, por la velocidad. Entonces nosotros encontramos una variante, hacer acrílico común y corriente Veracril, se mezcla, proporción 3:1, lo inyectamos en nuestra inyectora y lo polimerizamos en el microondas. Nos queda una prótesis acrílica inyectada. Señor. Para pues, la técnica que estás hablando, hay como un desarrollo de un acrílico semilíquido. No, lo que yo les cuento es el acrílico común y corriente de Veracril. ¿Cuál es la diferencia? Que como se hace en inyección va a adaptar mucho mejor. Y como se polimeriza en un microondas, el tiempo es menor y el monómero residual es mucho menor. Si lo hacemos en la técnica termostatada, que el monómero residual es abundante. O sea, en pacientes que se les irrita la mucosa o son alérgicos al monómero, con la técnica termostatada pues van a seguir con ese problema. Si lo hacemos en microondas, el monómero residual va a ser mucho menos y la irritación muchas veces desaparece o es mucho menor. Entonces, hacer una prótesis, mire, a los odontólogos nos piden a nosotros los técnicos, hágame una prótesis total inyectada. Entonces nosotros los técnicos buscamos un material de inyección termoplástico para inyectar. En el mercado hay materiales para totales que se reparan con acrílico. ¿Qué sucede? No es otra cosa sino un acrílico, no es que sea un material plástico, es un acrílico, es un PMMA, pero inyectable. Es de lo más difícil, no sé si alguien lo ha hecho, pero es de lo más difícil inyectar un PMMA, es dificilísimo. Entonces nosotros encontramos, porque digamos la curva de aprendizaje de estos materiales es muy alta, se desperdicia mucho material. Si usted tiene el acrílico cuando usted lo ha manipulado en etapa filamentosa o plástica es muy maleable. Entonces lo llevamos en esa etapa entre filamentosa y plástica a la inyectora, inyectamos y nuestras muflas, estas que son para microondas y para flexibles, traen un accesorio de presión constante. Este tornillo tiene un resorte interno que cuando el acrílico va polimerizando, él sigue empujando. ¿Para qué? Para que la prótesis adentro nos quede bien adaptada. Ahora, ¿dónde notan la diferencia? El odontólogo, ¿dónde nota la diferencia? En la adaptación en boca. Nosotros como técnico, ¿dónde? En el pulido, se siente la prótesis más firme, el brillo es más alto cuando uno hace en inyección que en termostatado o prensado. Cuando ustedes prensan, el acrílico tiene que tener un desplazamiento. Cuando van prensando, desplazamiento para que salga y abarque. Primero, desperdician material y segundo, no prensa lo suficiente. Si le ponen el material preciso, de pronto no ajusta bien la prótesis. Por eso, muchos rebases. No quiere decir que en la técnica de inyección no vayan a salir rebases, pero sí es 100% seguro que adapta mucho mejor. Entonces obtenemos una prótesis acrílico común y corriente, termocurado en inyección. Aparte de que le sale al mismo precio, un cartucho o un material de PMA inyectable es más caro, vale 70, 80 mil pesos. Pero si lo hacen en la técnica, nosotros la vamos a ver acá y si mañana alcanzamos, hacemos una práctica e inyectamos una. ¿Listo? Para que ustedes vean. Igual las muflas que están acá también sirve para lo mismo, pero ya les explico la variante porque la polimerización no sería en microondas, sino en otro sistema. ¿Listo? Entonces, mire, translúcida, se adapta muy bien a los tejidos. El color es excelente, fácil manejo en el laboratorio, lo vamos a ver. Es hidrófobo, lo que yo les hablaba, no absorbe casi humedad. Yo quiero que tengan claro que todos los materiales flexibles, incluido ProFlex, se van a manchar. El tema es el tiempo, ¿sí? Es hipoalergénico, pues no contiene monómero y se puede reparar. Mire, aquí en este pedazo yo quiero ser muy claro, porque mucha gente, ayer realizamos otro curso acá y un participante decía, yo venía era por las reparaciones. Y sí, pero es que yo lo que les quiero aclarar es lo siguiente. Yo, digamos, o la empresa vende la idea de las reparaciones en un solo sentido. Es decir, a ustedes se les olvidó poner un dientecito en la mufla, inyectaron y les salió rosadito.
pasa mucho. Ahí yo digo una reparación, lo quita, pone el diente que es, lo repara sin volver a inyectar. Donde no aprobamos o no aconsejamos las reparaciones es una prótesis de 1 año, año y medio, de mucho tiempo. Entonces, el laboratorio se convierte en un centro de reparaciones de flexibles y no justifica una prótesis que son transicionales repararlas después de cierto tiempo. Entonces, es reparaciones en nuestra práctica. Se le partió un dientecito, le sale una burbuja, un ganchito, le quedó muy suelta en el modelo, se puede ajustar interproximal. Esas reparaciones, pero no decirle al doctor, sí, doctor, mándeme todas las flexibles que tenga, que yo se las voy a reparar. No es. Nuestro profesto para reparar es solo para eso. No sirve para brillar las prótesis. Las prótesis no se brillan con calor. ¿Por qué? Ustedes saben que todo lo que se calienta o se somete a calor se contrae. Ustedes ponen cerámica y se tiene que poner un volumen porque se achica. Todo lo que se somete a calor se contrae. Entonces, ustedes están flameando y efectivamente eso brilla. Pero uno se emociona tanto que hace y hace y ya la prótesis le queda chiquita o le queda desadaptada. Nuestro material es muy fácil de brillar, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, la reparación es solo eso y no se puede brillar con el aparatico. Entonces, mire, nuestro material es para elaborar bases de prótesis dentales flexibles, dentosoportadas, transicionales. Yo quiero que les quede claro, no es solo de nosotros, de todos los materiales. Prótesis, bases de prótesis dentales, dentosoportadas transicionales. Dentosoportada, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener un soporte en los dientes. Transicional, ¿qué quiere decir? Mientras tanto, temporal. Estas prótesis no son definitivas. ¿Listo? No son definitivas. Es decir, no se la puede uno vender al odontólogo ni el odontólogo al paciente que sea una prótesis definitiva. Las prótesis acrílicas hay que cambiarlas cada 4 años. Obviamente una prótesis plástica hay que cambiarla mucho menos. En el caso de Proflex se debe cambiar entre 18 y 24 meses. Y el material tiene estas contraindicaciones, insisto, no solo nosotros, todos. No se pueden elaborar prótesis totales. O sea, mucosoportadas no se pueden elaborar. Y cuando hay poquito espacio interoclusal, ¿qué quiere decir? Normalmente se ven los 7, que hay que tallarlo mucho, el 7 o el 6. Si a la muelita le queda de muy poquito espacio, que no le puede hacer una buena retención, es mejor no ponerla. Es mejor no ponerla. Ahora, si el doctor insiste o tiene un antagonista que se pueda extruir, es una solución que no es ideal, no es recomendable, pero puede funcionar. Como es un 7, vamos a hacer que se nos olvidó la muelita en la olla y lo vamos a inyectar y nos va a salir rosadita. Como es delgadita y está en un 7, nos va a salir rosadita. Entonces cumple la función y no se nos va a caer. Y no se nota atrás. Y no se destruye el antagonista. Pero funcional. O sea, se puede también encerar. Sí, y le hace la morfología, correcto. O le talla el dientecito y se lo retira. Vea, pero esa solución tiene que ser consensuada con el odontólogo. Al paciente que le va a quedar esa muela. No se ve, pero pues cuando el paciente lo lava, cuando se lo retira, toca ser como muy consensual con el paciente para que entienda cuál es la función de ese diente. Correcto. Entonces, mire, nosotros los laboratoristas nos da pesar no hacer una flexible en vez de una acrílica. ¿Por qué? Por el costo. Las prótesis flexibles son más costosas. Pero mire, es mejor no perder, dejar de ganar, hacer una acrílica porque le va a quedar bien el dientecito, va a ajustar, que hacer una flexible y tener problemas. Gabriel, se me cayó el diente. No, con Proflex yo lo puedo reparar, no se preocupe. Lo repara. Listo, doctor, ahí le quedó. Y a los 8 días, Gabriel, se me volvió a caer el dientecito. Hágale, doctor, que yo lo reparo. Entonces va a tener ese problema cada 8, cada 15 días
en ese tema de reparar. Entonces, o no lo pone, o lo pone rosadito, o lo hacen acrílico. La idea es que el paciente, o que ustedes no tengan retorno de eso, porque van a perder el mensajero, ir a recoger eso, todo ese tema. Entonces es mejor solucionar que sea definitivo. Entonces, poco espacio cruzar, no se pueden hacer totales. Nuestra empresa tiene un material que es semirrígido, que sirve para hacer prótesis totales. ¿Por qué? Porque es más rígido, más estable. Incluso podemos hacer este tipo de diseños, como si fuese un removible, le podemos hacer apoyos oclusales. Pero ¿qué sucede? La mayoría de odontólogos la quiere plástica inyectable. Entonces utilizamos Proflex MD, que es igual a una poliolefina, pero más rígida. Si el doctor dice, no, yo la quiero inyectar, pues la hacemos en acrílico. O si quieren hacer unos diseñitos así, que al paciente le molesta el paladar, que quiere un paladar pequeño, entonces utilizamos MD y hacemos ese tipo de diseños. Hasta ahí vamos claros. Dudas que tengan, por favor. Y la presentación, el que es flexible viene aquí en este tubito y el otro viene en una cápsula plástica. El componente de este, obviamente. Poliolefina. También es poliolefina. Sí, pero se adicionó una dureza. Es más rígido. Más rígido, exactamente. Y están en estos 4 colores. Esos son los 4 colores de Proflex, que ahí los ven ustedes en la guía. ¿Listo? Bueno, entonces, mire, vamos a ver el tema del diseño. ¿Y ese servicio que... Ah, no. No. Ese es un mostrario que se inyecta industrialmente para hacer los colorímetros, pero el brillo no, el brillo es el de las prótesis. Entonces, mire, vea, vamos a hablar del diseño. No son iguales los diseños de las prótesis acrílicas a las prótesis flexibles. ¿Qué quiero decir? Que si el odontólogo a última hora le dice, Gabriel, no me la haga en acrílico sino en flexible, cambian muchas cosas. En teoría es lo mismo enmuflar, desencerar, todo eso, pero deben tener en cuenta el tema del diseño. Cuando recibimos nuestro modelo de trabajo, el modelo maestro, viene con una orden que dice, por favor, elaborar una prótesis flexible. Nosotros recomendamos en este momento diseñar por dónde lo vamos a dibujar, por dónde va nuestro flexible, y lo vamos a hacer el relevo o el bloqueo y lo duplicamos en ese momento. Vamos a trabajar todo el tiempo en el modelo duplicado. No dejemos duplicar el modelo para inyectar. ¿Por qué? Porque al pasarlo de este modelo al que saquemos, va a variar dimensión vertical y posición de los dientes. Entonces, si trabajamos en el modelo que vamos a inyectar desde el principio, el doctor va a probar en ese modelo, va a hacer todo, usted no lo tiene que cambiar. Simplemente lo corta para poner la cera del calibre que es. Entonces, sí. Soledad Ramírez pregunta, en una prótesis parcial de una hernia arcada, ¿cómo recomienda realizarlo si solo faltan 3 piezas? Vea, en ese caso, a Soledad, ¿sí entendieron la pregunta? Es decir, imaginémonos que vamos a reemplazar solo 3 dientes de este lado. Supongamos 14, 15 y 16. Normalmente, cuando hacemos ese caso, del lado contrario va a quedar separado o levantado el flexible. ¿Sí me siguen? Vamos a reemplazar solo 14, 15 y 16. Y de este lado están todos completos. Cuando hacemos eso, como aquí va a haber más retención, de este lado se va a separar. Entonces, ¿qué debemos poner? Debemos hacer un Eiker colado. Colarlo, hacerle la retencióncita como los que vamos a hacer hoy. Un coladito y ahí nos va a estabilizar la prótesis de este lado. Entonces nos queda retención estética acá, ganchitos en aleta y acá en posteriores entre 6 y 7 un Eiker coladito doble. Que no, que es que mire, que yo quiero colarlo, el odontólogo no me paga. Entonces podemos hacer un Adams en retención en bolita. ¿Se han visto los de ortopedia? Hacemos en bolita y por lo menos ponemos ese retenedor
y nos da estabilidad en la prótesis. ¿Sí? No sé si quedó clara la respuesta o hay otra pregunta de los compañeros de Bolivia. Sugerencia, la próxima puedes mostrar hasta el modelo. Ah, bueno, correcto, sí. Entonces, mire, duplicamos nuestro modelo con alginato. Ustedes lo pueden hacer con gel. ¿Qué sucede? Con el gel es más dispendioso picarlo, ponerlo en la olla, esperar la temperatura ideal, vaciarlo. Entonces se va a demorar mucho. Con alginato es un poquito más costoso, pero es más rápido. Y pues duplicar un modelo en alginato puede valer 1.000 pesos, 500 pesos. ¿Listo? Entonces lo duplicamos con alginato. Cuando estemos haciendo los enfilados, estamos trabajando en el modelo que vamos a inyectar. Estamos enfilando. Cuando enfilemos, demos altura, oclusión, en ese momento hacemos las retenciones, los diatóricos. Deben ser en forma de T, de mesial a distal, y hacemos uno aquí de gingival a oclusal, obviamente sin perforarlo. Nos va a quedar una T, así. Listo. ¿Con qué fresa? Una 702, 700 o 699, dependiendo, porque si es en un anterior inferior, pues no le vamos a poner una 702 porque nos va a dañar el diente. Caterina Ampuero pregunta si puedes explicar los puntos de flexión. Los puntos de flexión, ya vamos a llegar a los puntos de flexión. Ya vamos para allá. Listo. Entonces, mire, vamos en los diatóricos, lo vamos enfilando y vamos haciendo los diatóricos de una vez, las retenciones. ¿Listo? Y aquí llegamos a nuestros puntos de flexión. Entonces, ¿qué sucede con estos puntos? Todos los que tenemos una prótesis flexible en la mano, ¿qué es lo primero que hacemos? Ver qué tan flexible es. Y todos los que tenemos acceso, cuando la inyectamos, la sacamos y sin quitarle los bederos, tratamos de hacerle así. Cuando le quitamos los bederos, así. Mire, yo no sé, eso es como una costumbre. Si usted se la da a la persona que le ayuda a empacarlo, que mire, empieza, ay, es flexible, y le hace así. Si el mensajero tuviera la oportunidad de sacarlo, él también le hace así. Entonces, mire, es una cadena, el auxiliar, el doctor, el paciente, ay, es flexible, y le hace así. Entonces, todo el mundo le hace así. Eso genera una fatiga, un punto de flexión en el material. Y más si es un material flexible y lo dejamos muy grueso. Pasa con algunas marcas que el material es semirrígido, el paciente cree que es flexible, le hace así y lo rompió. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy inyectando un material flexible, le hago así y lo dejo muy grueso, se pasan dos cosas, se rompe o le sale una línea blanca. Por lo grueso, porque es un plástico y le hace así. Listo, entonces ahí vamos a poner, aquí lo pintamos grandecito para que ustedes alcanzaran a ver, pero debemos poner, cuando ustedes toman el modelo de trabajo, este modelito, y se imaginan hacerle así. Ustedes se imaginan dónde va a estar la mitad cuando lo doble. ¿Ya? Ahí ponen 0.5. ¿Cuánto es 0.5? Una gotica de cera con una 7A. ¿Para qué? Mire, cuando hagan este encerado, cuando estén en esto, el encerado no se debe ver así como una onda, como hay un escalón. La cera tiene 1.3 milímetros. Debe quedar toda nuestra prótesis o nuestra base de 1.3 milímetros. Si ustedes la quieren hacer de 1.5, de 2, no importa, pero debe quedar de el mismo calibre. Pero ahí debe quedar 0.5 más gruesito. ¿Para qué? Para cuando le hagamos así, el material tenga su memoria y no se nos vaya a fatigar ni se nos vaya a dañar. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? En este caso, ya como cubrimos el punto de flexión en la mitad, se nos va a pasar al punto más cercano a la línea media, que en este caso sería este. Y vamos a hacer lo mismo, porque si no, aquí ya se recupera, pero nos va a salir acá. 0.5. ¿Cuánto es?
una gotica de cera. Y lo más parejita posible y que la cera no nos vaya a quedar con ondas, insisto, que no nos vaya a quedar con ondas. Y lo mismo se nos va a pasar al punto más lejano, la línea media. Hacemos lo mismo. Ahora, ¿a ustedes qué les ha pasado que envían una prótesis flexible al odontólogo y a los días le dice, hey, Gabriel, es que estaba bien ajustadita, pero ahora se le aflojó al paciente? ¿Qué pasaría? Doctor, no se preocupe, mándeme la prótesis, la ponemos en agua caliente y le doblamos los retenedores. Y efectivamente eso funciona, pero pasa lo de la reparación. Usted se lo envía al doctor, se lo entrega al paciente, el paciente le ajusta perfecto y a los 8 días, Gabriel, otra vez el paciente molesta. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar dónde vamos a poner nuestro retenedor. Tenemos nuestro dientecito y aquí pasa por el ecuador de nuestra muelita o nuestro retenedor. Cuando el material flexible pasa por ahí, se abre. Cuando baja, se cierra. Hasta ahí, bien. Pero el paciente se lo debe retirar para hacerle aseo. Para muchas cosas. Entonces, de tanto quitar y poner, el material se fatiga. Pasa cuando le hace así. Entonces, y en algún momento el ganchito se va quedando abierto, se va quedando abierto el retenedor. ¿Qué hacemos? Buscamos este mismo punto de flexión, lo dejamos 0,5 y vamos a evitar eso. Él siempre va a recuperarse, siempre va a llegar, siempre va a llegar. Y nos evitamos eso. Le insisto mucho, es un poquito, que quede más grueso que el resto. ¿Cuánto grueso? 0,5. En un curso que hicimos en Medellín, explicaba esto y cuando fui a ver el encerado, se notaba mucho el tema, se notaban las líneas así. Y cuando iba a pulir, entonces eso quedaban como cuadritos, un cuadrito aquí, otro cuadrito allá, entonces no. Que quede el encerado de 1.3, que es la laminita de cera, y ahí queda 0.5. Que si uno le pasa la mano no se debe sentir, pero debe quedar un poquito más gruesito. Y en cada punto de retención que tengamos. ¿Listo? Ahora, las superiores, ahí vamos a hacer unos superiores. Si ustedes lo quieren hacer, el paladar completo, pero una prótesis flexible, normalmente el paladar se hace en forma de herradura. Entonces nos quedaría más o menos parecido al inferior, encontramos los mismos puntos ahí. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta de los compañeros de Bolivia? Sí, sí están claros, señor. Perdón, yo volteo esto, es que soy malo para los nombres. El bloqueo en las zonas de retención solo se hace por vestibular o también se hace por... Sí, lo ideal es que utilicemos un paralelómetro. Pero mire, ¿quiénes de ustedes acá tienen paralelómetro en el trabajo? Mire, de 10, 4. Entonces, el paralelómetro como que es un instrumento que poco se usa en los laboratorios. Muy poquita gente, sobre todo los de fija o los que hacen estructuras removibles, lo tienen muy claro. Porque hacer una estructura removible necesitamos una buena vía de inserción. Entonces, lo que lo utiliza en el paralelómetro es lo mismo. Usted encuentra en el paralelómetro la vía de inserción y de ahí para abajo bloquea para que le quede una vía de inserción chévere. Señora, de Bolivia. Soledad Ramírez pregunta, ¿el diseño de los ganchos tiene alguna medida? Y Caterina Ampuero también pregunta, cuando tenemos una prótesis total, ¿también hacemos los puntos de flexión o solo en las parciales? Listo, vamos primero con la pregunta de la total. Cuando es una prótesis total, recordemos que no la debemos hacer con material flexible. Es decir, que esos puntos no son necesarios, porque el material debe ser rígido. Ahora, el grosor de los ganchos o el diseño de los retenedores. Mire, yo he visto prótesis flexibles que lo hacen tipo Roche, los que hacen removibles, que es un ganchito delgadito muy bonito. Pero ¿qué pasa? Recuerden que no estamos utilizando un material rígido, estamos utilizando un material flexible. Entonces, ese tipo de gancho queda muy lindo en una removible. En un flexible no, porque no va a hacer la función de retener. Queda muy maleable. Por eso, nosotros los diseñamos en aleta, que es 1.3 de espesor y el diámetro
dependiendo la medida que nos dé acá la muelita. Debe ir soportado en el diente y en la mucosa, repartido. Pero el diseño debe ser en aletas. Para la pregunta de la compañera de Bolivia, debe ser en aletica, no debe ser tipo Roche. El calibre del retenedor debe ser 1.3 milímetros. ¿Listo? Ahora, nos llegó el enfilado de prueba. Recuerde que estamos en el modelo de inyección. Ya el doctor lo probó bien, ya quedó bien la oclusión. Diseñamos o remarcamos nuestro diseño, hacemos los puntos que les hablé, recortamos una lámina de cera de 1.3, no la derretimos, es decir, no la ponemos al mechero a que se ponga brillante y se pone blancosca, ya está derretida. Eso es lo que se pueda mover sin que se vaya a partir. Entonces, la ponemos acá con un pedacito, lo ponemos acá y recortamos con un bisturí por donde marcamos. Primero cortamos la parte palatina o la lingual, dependiendo. Lo sellamos. Ya después que tenemos eso, quitamos la parte vestibular de nuestro flexible y ponemos 1.3 igual. Una laminita, don Sergio. Bueno, resulta que para hacer el envío de la prueba al empleado, yo prefiero hacer el plato base. Y muchos. Correcto. ¿Qué parámetros hay para realizar el plato? No, vea. Hasta ahí hacen el plato base y su prueba como la han hecho siempre. Algunos hacen cera y ponen una barrita lingual. No importa, hasta ahí. ¿Por qué? Porque usted le debe entregar al doctor una prueba que sea estable. Porque pues, le devuelve eso desbaratado. No, Sergio, no pude probar. No, entonces hace su plato base normal. ¿Cuál es la diferencia? Que como es plato base no corta con bisturí. Lo tiene que cortar con un disquito. Entonces, usted lo retira, lo corta no por acá, sino por debajo. Es decir, no por mirándolo así en las muelitas, sino le da la vuelta. Y lo corta acá y acá. Ahí sí, como acá hay plato base en las dos vestibulares, la prótesis casa perfectamente porque ahí se hizo todo el proceso. Entonces, ahí lo pone primero, en cera, pone 1.3, ya después retira las dos vestibulares o las que haya y pone esa misma lámina en vestibular y lo recorta por donde le marcó. Entonces, nos queda toda la base de 1.3 milímetros, nos queda una prótesis flexible. Ahora, hay doctores que dicen, a mí no me gusta tan flexible, entonces le pone dos laminitas o hace un goteo más o menos parejo y encima le pone la lámina para calcular más o menos 2 milímetros. Hay láminas de cera que vienen de 2 milímetros de espesor. Pueden utilizar esa si el odontólogo le gusta más rígida la prótesis. Y sellamos. Ah, bueno, una cosa muy importante que lo vi acá y se me olvidó decir. Todas las prótesis flexibles que hagamos, que sean flexibles, deben tener apoyos metálicos. Los apoyos no se deben hacer con el mismo material. ¿Por qué? Porque como es flexible, cuando el paciente ocluya, pues el apoyo se va a levantar. No hace nada. Entonces debemos hacerlos, aunque sea el apoyito, que sea colado. Desde Bolivia. John Henry Condori Villa pregunta, para utilizar el material en una Cromoflex, ¿qué recomendaciones daría? Bueno, nosotros de hecho tenemos una por acá, se las vamos a mostrar. Acá la están viendo bien, ¿sí? Tenemos esa estructura en cromo cobalto y se combinó con un material flexible. Es lo ideal. Hacer una prótesis así es lo ideal. Primero, el material flexible no se rompe que el acrílico, pero es así. ¿Qué recomendaciones es? Hacer el diseño cuando estamos haciendo la estructura de removible, hacerla completa, es decir, con los retenedores. Perdón. Hacerla con los retenedores. Y al final, hacemos prueba y todo con los retenedores. Y al final, para acrilar o para inyectar, retiramos el retenedor metálico y se lo hacemos
en flexible. ¿Por qué lo debemos hacer con los retenedores? Porque necesitamos que el doctor lo pruebe y sea estable. Si no se los hacemos, pues se va a mover. Algunos prefieren opacar la estructura porque el material es muy translúcido. Si prefieren, perdón, pero esos materiales que opacan la estructura son muy rosados. Se va a notar mucho más. Pero de esta forma nos puede quedar mejor. Y ahorita lo pasamos para allí. Erika, cuénteme. Cuando tú dices que los apoyos deben ser colados, ¿hay posibilidad de que se pueda hacer con el alambre Whiplash, digamos, en los acers? Allá iba. Mire, ustedes le dicen al doctor, doctor, eso necesita llevar un apoyo colado. El apoyo colado le vale 20, 30, 40, 50, lo que sea. Es un valor adicional. Entonces el doctor dice, no, déjemelo así. ¿Qué podemos hacer? Lo que Erika nos dice. Con un alambre Whiplash media caña. Lo tallamos. Ese viene pues recto, un ángulo recto. Cuando se corta, se redondea, se adapta en una fosita de la muelita donde no estorbe la oclusión. Se dobla y como ese alambrito es media caña, le hace una guía con un disco acá, una guía con otro disco acá, así. Y nos da la retención y eso es preferible a no poner nada. Y pues, ¿cuánto valdría el trabajo? Entonces le dice, doctor, por ejemplo, nosotros cobramos 290.000 por una prótesis flexible. Tiene dos opciones. O darle el precio incluyéndole los ganchos, o subirle 5 o 10.000 por el alambrito Whiplash. Yo prefiero sumarle los ganchos. ¿Cuánto vale su prótesis flexible? 300.000. Ay, pero es que eso vale. Y no tiene ustedes que pelear con el doctor. Doctor, es que le va a cobrar 50.000 pesos más por colarle los ganchitos. Entonces se los incluye en el precio. Vamos a abrir un nicho para hacer un apoyo para que no vaya a interferir en la prescripción. Entonces, lo ideal sería ubicar ese apoyo donde no haya interferencia en la función. Es lo ideal, o sea, tratar de, en el momento de hacer la plana, de montar los modelos, tratamos de ubicar ese apoyo donde no haya interferencia para que el paciente pueda tener una estabilidad de su prótesis y no vayamos a afectar ningún diente sano. Eso es como la teoría ideal. Listo, hasta ahí vamos claro con lo de los apoyos. Deben ser apoyos metálicos. Ayer una persona del curso nos decía que ella los hacía en el mismo material. O sea, no es que no se pueda, se puede hacer, pero no tiene ninguna función. Aparte de pues que deben de quedar muy delgaditos. Entonces, no, con este mismo material no. Si lo hacemos con uno semirrígido o rígido, sí funciona, pero en los flexibles no. Entonces, mire, debemos utilizar una mufla para prótesis flexibles. Muchos utilizan las de bronce y le hacen un cuarto huequito a la tapa e inyectan por ahí. Les digo porque lo hemos visto. Sí. Ella dice, enséñeme esa. Entonces, utilizar una mufla de estas, que es para flexible, o la que sea barata o sea cara, lo que sea, pero que sea para prótesis flexible. Ya como tenemos nuestro encerado, bueno, una cosa del encerado, dejarlo lo más pulido posible. Brillantico, flameado, cómo nos va a quedar la prótesis. Aconsejamos no hacer unas arrugas palatinas muy marcadas. Los que quieren hacer arrugas o los que les gustan las arrugas palatinas, hacerlas pero no marcadas, tenues. Y los que les gusta caracterizar en vestibular con festones, nosotros sugerimos hacer ese festoneado en el terminado. ¿Por qué? Porque como ya está en la cera hecho, debemos que tener mucho cuidado de pulir ahí adentro. Si no pulimos bien, ahí se nos va a acumular la comida. Entonces lo hacemos con la silicona gris, nos queda el festón y nos queda pulido. Entonces, arrugas palatinas, tenues. Y los festones lo hacemos en el terminado. Entonces retiramos los dientes de yeso para poder emuflar con tipo 3. Esta es la posición de la mufla. Ni muy arriba
ni muy abajo. Ya, a ver. Más o menos así. Lo mostramos acá primero y ya la vamos pasando. Entonces, mire, más o menos así. Vamos a utilizar la posición y bebederos de 5 milímetros de diámetro y ductos de escape de 2 milímetros. Muy importante esto, por favor me entiendan. La cera o la inyección debe quedar paralela a la mufla. No debe quedar ni por debajo ni por encima. Les explico. No hay necesidad de cuando estemos enmuflando agacharnos y poner un nivel y que nos está quedando así. No. Es muy fácil. Ponemos nuestro trabajo, el yeso paralelo a la mufla y que el yeso toque la cera. Es decir, esto es cera y este es mi yeso, que apenas lo toque acá. Si el yeso tapa la cera, quedó por debajo. Y si el yeso está la cera está muy por encima del yeso, es porque quedó muy arriba. Entonces no hay necesidad de uno agacharse a mirar el nivel. Simplemente ustedes miran que el yesito se una a la cera y ya. Ahora, si queda metido, si queda por debajo la cera, el yeso tapa la cera, cuando lo vayamos a desenmuflar, eso allá se mete y es muy difícil sacarlo. Entonces que apenas lo toque. Y nos va a quedar más o menos así. La posición y la posición acá. ¿Ven? Que la cera nos quede acá. No debe quedar ni metida ni salida. ¿Por qué es importante esto? Muchos dicen, mire, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, que la gente ya nota normal las burbujas en los flexibles. Ya es casi común. Mejor dicho, lo común de los flexibles son burbujas y que no brillan. Hay odontólogos que están concientizados o programados que ya ver una prótesis flexible sin brillo para ellos ya no es problema. Todos los técnicos le dicen, no, es que eso es así. Y las burbujas, eso también es así. Entonces se ha vuelto costumbre que sean burbujas y que sea sin brillo. Entonces esto es una posible causa de burbujas, la mala posición en la mugre. ¿Listo? Vamos a utilizar bebederos. Nosotros utilizamos esta cerita Utility que es para ortodoncia. Tiene un calibre de 5 milímetros, un diámetro de 5 milímetros. Es lo que vamos a utilizar acá. Con 3 bebederos o podemos inyectar con un bebedero. No recomendamos inyectar con 2 bebederos, es decir, poner uno para acá y otro para acá. ¿En dónde sí utilizamos 2 bebederos? Cuando vamos a hacer una estructura metálica en cromo cobalto, que es un lado y otro lado. Ahí sí, porque este entra acá y ahí se queda. Y este entra acá y ahí se queda. Cuando vamos a hacer una como esta y ponemos 2 bebederos, la probabilidad de falla es muy alta. ¿En qué sentido? Nuestro material va subiendo acá, un poquito coge esta ruta y el otro poquito coge esta ruta. Se van a encontrar aquí en la mitad. Es decir, suben acá, se separan y se van a encontrar acá. ¿Qué sucede? Cuando estos materiales se separan, este va a una temperatura diferente y este también. Si llegan con mucha diferencia de temperatura, a veces no se unen. Y como cuando lo sacamos, como es flexible, le hacemos así y ahí mismo se separa o se rompe. O, permítanme un segundo, o han visto una cebolla. Así pasa cuando es eso, se descascara como una cebolla. Don Víctor, cuénteme. Tengo una cosita que tiene desbordes laterales. Sí, correcto. Aquí vamos ahí, don Víctor. Entonces, listo. ¿Ponemos 3 o ponemos 1? Pero 2 no cuando la estamos haciendo así. Cuando hacemos una estructura de cromo que son 2 lados, ahí sí ponemos 2. Y debemos poner los ductos de escape. Esto. Los ponemos acá. ¿De cuánto? Calibre 3. Ese está ahí, que es con el mismo que ustedes posicionan para hacer los colados.
¿Esos ductos de escape para qué nos sirven? Imagínense, en este caso la inyección es de abajo hacia arriba. Hay un espacio entre el cartucho y la mufla y ese espacio es aire. Cuando vamos inyectando, ese aire tiene que salir por algún lado. Entonces la idea es que salga por ahí y no nos quede atrapadas las burbujas. ¿Ven? Aparte, eso es una función, aparte otra, con nuestro equipo, este cartucho nos sirve para hacer 2 prótesis. Con este inyectamos 2 muflas. Entonces, hacemos esto. Cuando estamos inyectando, vemos que salió el material ahí, ahí paramos. Quitamos esa mufla, ponemos la siguiente y seguimos inyectando. Ahorramos plata y tiempo. Ahora, en otros sistemas se puede hacer lo mismo. En el sistema manual de horno. Entonces tiene el horno, inyecta, verifica que salió, quita la mufla, pero lo debe llevar al horno otra vez. 2 problemas. 1, está recalentando el material. 2, el tiempo. En este equipo, como siempre permanece ahí a la misma temperatura mientras hacemos las 2 inyecciones, el material no sufre recalentamiento. Y antes que me pregunten que si este material se puede reutilizar, no se puede reutilizar. Es decir, ustedes inyectaron solo una mufla con este cartucho completo, el que quedó ya se pierde. ¿Qué pueden hacer? Les abren el cartucho, sacan la cantidad que no van a usar, inyectan el resto y el otro poquito lo guardan y lo inyectan después. No vayan a calentarlo y después otra vez calentarlo para inyectar. ¿Por qué? Se cristaliza el material, se mancha más rápido, se parte, menos brillo, más burbujas, todo ese tema. Entonces, que solo tengo una flexible para hacer. Abren el cartucho, le sacan el poquito, inyectan lo que es y después en otro cartucho vacío, se consiguen muy fácil, inyectan lo que falta. Pero lo ideal es que puedan hacer día 2. Pero si no, abren el cartucho. Nosotros recomendamos enmuflar con silicona. Silicona Protesil. Aquí de parte de New Aesthetic nos da la silicona para hacer la práctica de hoy. ¿Por qué? Tiene muchas ventajas utilizar silicona en la cámara de moldeo. Una de ellas, sale limpio. Ustedes saben que la silicona no hay que separar. Sale limpio, los cuellitos salen limpios, todo sale muy bien. Pero la más importante para nosotros es que si se daña, a nosotros se nos dañan las prótesis, a nosotros se nos dañan las inyecciones, a nosotros nos quedan con burbujas. ¿Qué quiero decir? Que es que porque nosotros fabricamos el material y hacemos esto nunca nos fallan. De esas fallas aprendimos y eso es lo que le traemos a ustedes, para que no hagan la curva de aprendizaje. Entonces inyectamos y le salieron burbujas. Ya ahorita vamos a ver por qué salen las burbujas. O le quedó cortico, alguna cosa. Entonces retiran los dientes, los posicionan en la silicona, cierran su mufla y vuelven a inyectar. Con yeso se puede hacer. Toda la vida hemos enmuflado con yeso. Pero ¿qué sucede con el yeso? Que solo nos vamos a dar cuenta si quedó bien o mal cuando lo desbaratamos. Ustedes utilizan yeso, van a mirar, ay, me salió cortico y el yeso desbaratado. Entonces con silicona lo podemos ver, aparte que es más fácil separar las 2 muflas. Con la silicona usted le hacen la mitad y se separan las 2 y usted puede ver de una vez si le quedó bien o mal. Si le quedó mal, pues recupera, lo posiciona y vuelve a inyectar. Y no hay que llamar al doctor a decirle, ay doctor, se me dañó hasta el modelo porque no lo dupliqué. Tome la impresión, vuelva a enfilar, vuelva a probar. Entonces aquí evita uno ese dolor de cabeza. Ahora, alguien me decía, yo utilizo silicona y a mí nunca se me dañan, yo voy a usar yeso. Pues no ha entendido que por ese motivo es que le quedan bien. Entonces vuelve al yeso y se le fracturan, le salen corticas. No quiere decir que tengan que utilizar silicona para hacerlas flexibles.
Lo pueden seguir haciendo con yeso, pero la silicona es como un seguro. Aparte de que sale limpio, aparte de que si se daña se puede corregir, sin involucrar al odontólogo. Mire, aquí es muy importante esto. Posicionemos los 4 tornillos. Hay gente que solo pone 2 para hacer esta parte. Y otros más arrechos no ponen ninguno. Echan el yeso y ponen la mano. Mire, no les dé pereza, eso no necesita apretarlos en una prensa, que se cierre la mufla, que quede unidita y ya. ¿Por qué? Porque el yeso hace exotermia y en la exotermia hace expansión térmica. Eso 1 milímetro en oclusal en un 7 son 4 o 5 en anteriores. Sí, entonces eso aumenta la dimensión vertical. Entonces poner los 4 tornillitos, utilizar yeso tipo 3. Ahora, los que hacen flexibles, ¿cómo calculan la cantidad de material que van a echar? Según el, pues, en teoría, según el peso de la cera. ¿Cómo pesa la cera? Con una grada. No, es decir, usted coge en el enfilado, usted pesa el enfilado en cera. ¿Cómo lo hace? Cuando pesan 0, la pesa podría Eso. ¿con los dientes o sin los dientes? Sin dientes. Eso, mire. Ahora, no metamos la mufla a la olla a hervir. Ustedes saben que cuando el yeso hace exotermia, es muy caliente. Si la abrimos ahí, la cera va a estar derretida. Entonces esperamos que baje la temperatura, ya casi esté fría. Abrimos la mufla, obviamente quitamos los tornillos. Abrimos la mufla y el encerado está enterito. Como es con silicona, está enterito. Retira los dientes, los pone en la silicona y esa cera la saca y la pesa. Normalmente para una dentosoportada, que son las flexibles, debe pesar entre 9 y 10 gramos. Normalmente con viaductos, con ductos de escape, todo debe pesar entre 9 y 10 gramos. Y le sumamos el 30%. ¿Cuánto vamos a hacer? Entre 12 y 12 gramos y medio o 13. Quiere decir que estos cartuchos que vienen de 25 sirven para 2. Ahora alguien me decía, o sea, ese me alcanza para una total. El material le alcanza, pero el material no sirve para total. ¿Listo? Entonces hacemos eso, no contaminamos la olla, no se nos vuelve la mufla llena de cera, todo muy limpio. Aquí les quiero hacer énfasis en lo siguiente. Póngame mucha atención. Yo desenceré. La mufla sale caliente. Aplico el separador. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. No cerrar la mufla inmediatamente. ¿Qué quiero decir? Nosotros los laboratoristas vivimos a las carreras, entregando los trabajos así. Entonces, terminamos de echar el yeso y prendemos la máquina. Cuando estamos lavando, ya la máquina está lista para inyectar. Desenceramos, aislamos, rápido, rápido, que eso ya va a pitar. Cerramos la mufla, hacemos la inyección. Me llaman, Gabriel, burbujas. Me salen burbujas, pero la posición de la mufla es... Yo hice todo como usted me dijo. Yo tengo anotado y lo hice todo tal cual. ¿Dónde está el problema? Que esto está caliente, se cierra y ese vapor forma agua, forma humedad. Esas goticas de agua o esa humedad, cuando se inyecta, hacen burbujas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando termine de separar, prenda el equipo. Son 8 o 10 minutos llegando a la temperatura y 14 minutos en espera. Con 20 minutos está bien. No quiere decir que la mufla se tenga que inyectar fría. Se puede inyectar caliente. ¿Caliente en qué sentido? Después que el separador y el vapor pasó. Si ustedes la quieren poner en un hornito a calentar, se puede. Pero lo que tienen que evitar es que haya vapor de agua, haya humedad dentro de la mufla. Ahora, cerraron con la mufla tibia, no que le esté saliendo humo porque eso forma vapor de agua y burbujas. Y
vamos aquí a mirar nuestra inyección, miren. Cuando nuestro equipo o el equipo que usen esté en 260 grados, en ese momento ponemos el cartucho, cuando esté a 260. Hay gente que prende el equipo y pone el cartucho. Va a durar 20 y pico de minutos el cartucho a temperatura. Entonces, 260 y ponen el cartucho. Y esperan 14 minutos. Ahora, si ustedes tienen la mufla fría y quieren poner la mufla de una vez en la inyectora que dure los 14 minutos, no pasa nada. ¿Qué sucede? Que usted la puede inyectar y queda bien. Tienen que esperar a que se enfríe a temperatura ambiente. Y una mufla 14 minutos durante 200 grados durante 14 minutos se demora más o menos 2 horas o 2 horas y media en enfriarse. Y todos somos aquí laboratoristas. Don Gabriel, ya llegó el paciente. Doctor, ya salió para allá. Debe ir en un trancón. Y nosotros apenas vamos a inyectar. Don Gabriel, es que él no llega. Ah, ese pendejo, ¿para dónde se fue? Y nosotros ahí corriendo. Entonces, si hacen eso, si ponen la mufla 14 minutos caliente, pues tienen que esperar. ¿Y cómo el afán que hacemos? Al agua fría. Y ahí vino el problema. Se desadapta, no les brilla, se parte más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? En cualquier inyectora se hace eso. Cuando estén 13 minutos o pasaditos, ponen la mufla, la prensan, 13 o 13 minutos y medio. Apenas llegue a 14, quiere decir que la mufla va a durar medio minuto o 1 minuto o 30 segundos calentando. Hacemos la inyección, la retiramos y a los 5 minutos la podemos abrir. Y no sufre nada. No hay choque térmico, nada. ¿Por qué? Porque el material ya está frío. ¿Ve? Y como estamos a las carreras, la podemos pulir ahí mismo. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana, apenas inyectemos, la podemos abrir. Mejor dicho, usted inyecta y mientras limpia, ya puede ir a abrir la mufla. No la tiene que someter a agua, le va a cumplir al doctor. Nosotros pedimos 5 días para hacer una prótesis flexible, pero no la hacemos en el día 5º. Porque todos pedimos 5, 10, 15 días y la hacemos el último día y ahí es donde se nos daña. Nosotros preparamos, enceramos y al tercer día o segundo día ya está. Y podemos esperar o la enviamos de una vez, no hacerla en el último día porque pues vamos a correr. Entonces a los 260 ponemos nuestro cartucho, faltando, yendo 13 minutos, posicionamos la mufla en la inyectora, giramos en el sentido de las manecillas en este caso y listo. Ahora, en las inyectoras neumáticas, nuestro material funciona en cualquier inyectora del mercado. ¿Qué varía? La temperatura y la presión. Y la presión varía dependiendo del cartucho que usen. Es decir, yo debo hacer una prueba con la inyectora que tengo, porque muchas inyectoras se nos descalibran o el sensor de temperatura lo ponen en un lugar diferente, entonces todas no sensan la misma temperatura en el mismo lugar, porque no hay una norma internacional que diga el sensor de temperatura de este equipo debe ponerlo aquí para que todos sensen igual. Unos los ponen más cerquita, otros más lejos, unos arriba, otros abajo. Entonces, eso es dependiendo de cada fabricante. Entonces, ¿qué se hace? Una prueba. Entonces, inyectan, sí, con 260 está bien, con 240, 250 está bien. Ya que determinan la temperatura, debemos determinar la presión. Estos cartuchos en equipos neumáticos se inyectan a 80 libras. Este cartucho. Hay unos que son muy gruesos y se deben inyectar a 120. Entonces pasa lo siguiente. Yo laboratorista digo, el fabricante me dice que inyecte a 80 libras, pero yo no quiero fallar, le va a poner 120. Ahí es donde está el error. El exceso de presión y el exceso de temperatura generan burbujas. ¿Qué quiero decir? Que usted su inyectora no hizo la prueba, puso 260 y le salieron burbujas. Dos cosas, o lo primero que hay que hacer,
bajarle, si le salieron muchas, bajarle 20 grados. Si le salieron poquitas, 10 grados. Y verificar la presión. Si pusieron 80 libras, pero no reventó, no estripó el cartucho, quiere decir que es un cartucho muy grueso, el que están utilizando, y no alcanza a totear, entonces toca poner 120. Pero si utilizan este, con 80 libras en cualquier inyectora. Si es manual, pues obviamente lo que lee la mano, duro o blandito. Entonces, causas de las burbujas: mala posición en la mufla, humedad en la cámara de moldeo, exceso de presión, exceso de temperatura. Otra causa de una burbuja que es muy fácil identificarla en los equipos manuales. Ustedes ven que hay diferentes formas de burbujas. Las burbujas que son redonditas son por temperatura o presión. Las que son alargaditas como un aguacate, esas burbujas son mala técnica de inyección. ¿Qué quiero decir? Estamos girando la inyectora manual y se nos soltó o paramos. Entonces, el material va inyectando, va inyectando. ¿Cómo paramos? El material se vuelve un poquito y vuelve a empujar. Ahí genera una burbuja, un vacío. Entonces, cuando estemos inyectando en inyectoras manuales, en cualquiera, siempre hacer el giro constante, a una misma velocidad. Y si es Proflex, que sea más lento que rápido. Más lento que rápido. Si lo escogen lento, pero que sea constante. No despacito y después rápido, después, no. Porque esa variación de velocidad también genera burbujas. Ustedes escogen, lo va a hacer despacio pero constante. O lo va a hacer rápido, pero preferiblemente despacio, pero constante todo. Listo, mire, lo que le decía, todos tenemos problemas en brillo. ¿Quién no tiene problema en brillo de prótesis flexibles? Todos tenemos problemas. Mire, como les decía, vea, se ha vuelto común que las prótesis flexibles no brillen, y es por una mala técnica o falta de información. Este material se brilla muy fácil y ustedes lo van a poder evidenciar. Se brilla muy fácil. ¿Qué vamos a utilizar? Pimpollo de tungsteno. Si tienen pimpollo de circonio, mejor, pero de tungsteno sirve. De cualquier precio. Hay pimpollos de 80.000, hay pimpollos de 10.000, de 5.000, que sea de tungsteno. Si es de circonio, mejor, porque transmite menos calor. Y como es un material plástico, mientras menos se caliente, mejor. Puntica de silicona gris, verde y beige. ¿Ustedes utilizan estos elementos o algunos? ¿Quién utiliza cepillo de profilaxis o felpa de fieltro en el proceso? ¿Qué utilizan ustedes? Gris, verde y beige. No más. No, nunca han utilizado cepillo de profilaxis. Bueno, entonces estos elementos los vamos a usar y vamos a ver cómo los usamos. El pimpollo de tungsteno únicamente lo vamos a usar para cortar excesos, rebabas, solamente en los bordes. No le vamos a pasar ni lingual, ni palatino, ni adelgazar, nada. Ahora, me quedó muy grueso y lo quiero adelgazar. Pues ahí ya no hay nada que hacer. Se puede adelgazar, pero va a tomar más tiempo en quitarle las líneas. Lo ideal es que en la parte noble, o en la parte lingual o palatina no lo toquemos con el pimpollo, porque ese labrado es muy difícil quitarlo. Por eso vamos a dejar nuestro encerado calibradito, bien chévere. Entonces, el pimpollo de tungsteno solamente para cortar excesos y delimitar la prótesis. Después vamos a utilizar nuestra silicona gris. Mire, 3.000 revoluciones por minuto en un micromotor. 3.000 revoluciones por minuto. Vamos a pasar la silicona en un solo sentido. Pasamos, levantamos y pasamos. No le podemos hacer así como si lo estuviéramos acariciando. Porque lo que usted logra de para acá, lo quita de para allá. Y ahí se va a quedar todo el día y eso nunca va a avanzar. Dos cosas, 3.000 revoluciones y hacerle un poquito de presión.
Es decir, no así solo con el peso de la pieza de mano, no logra lo que estamos buscando, que es pulir. Le hace presión que usted vea cuando pasa la silicona, deja eso limpio o lo deja parejo. Ah, si a mí me gusta hacerle para el otro lado, pues le da la vuelta a la prótesis y le hace para el otro lado. No se devuelva, porque lo que le logró alisar de para acá, se lo quita de para allá. Entonces, asentando, haciendo presión, afianzando. El gris por todo lado. La silicona verde, que es de abrasividad media, hacemos lo mismo, pero con ella debemos tener un poquito más de cuidado porque es menos abrasiva y nos arranca los pedacitos. Si le hacemos con mucha velocidad, como que quedan desgastes. También la pasamos por todo lado. La base es la más fina de todas. Cuando pasamos esta, ya vamos a encontrar brillo. Aunque el objetivo hasta acá no es brillar, sino pulir. Ahora, si tienen una burbuja positiva en un cuello, en un cuellito de diente, o tienen una burbuja positiva por debajo porque el modelito tenía un poro, ¿cómo la retiran? ¿Con qué instrumento? ¿Cómo la quitan? ¿Bisturí? Diana la quita con bisturí. Todos con bisturí o con fresa. Bueno, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengamos esa burbuja positiva, eso. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una burbujita en un cuello o una burbujita por dentro. Si le pasa el bisturí a la burbujita en el cuello, va a quedar marcada la navaja del bisturí, allá va a quedar marcado para poderlo quitar. Si lo quita con fresa, le va a quedar marcado el labrado de la fresa, bien sea en el cuello o por la parte noble. Para eso utilizamos el cepillito de profilaxis. Ustedes ven que el cepillito de profilaxis es como un conito. Las cerditas son así. Entonces lo tomamos así y lo ponemos en la cara vestibular del diente, el cepillito. Y él empieza a girar. Cuando gira, esos cepillitos se expanden y entran en el cuello. Entonces, arrastra la burbuja y pule el cuello. Como esos modelos que le mandamos, si ve que el cuello está bien definido. ¿Por qué? Porque utilizamos el cepillito de profilaxis, lo ponemos en vestibular, él se expande y nos define el cuello y lo deja pulido. Ahí debemos dejar pulido y brillado los cuellos. Los flexibles que no se dejan ni pulidos ni brillados en los cuellos se manchan más fácil. Ahí se acumula más el sarro, la placa, todo ese tema. Y por dentro, tenga o no tenga yeso, tenga o no tenga burbujas, vamos a pasar el cepillito de profilaxis por la parte noble. Hágale sin miedo, que ese cepillito no desgasta, no desadapta la prótesis. Lo que estamos buscando es que la pula. Si tenemos una prótesis por fuera bien brillante, pero por dentro lleno de burbujas o yeso, eso nunca se va a ver brillante. Si ustedes pueden quitar las que hay ahí, miran por dentro que está pulido y la prótesis está adaptada al modelo. ¿Listo? Hasta ahí me van entendiendo. Y utilizamos esta felpa de fieltro. Se conoce felpa de fieltro. En los dentales lo venden para pulir metal. ¿Qué cogemos con esa piedrita, esa felpa? La desgastamos con una piedrita de afilar cuchillos. Y si no tenemos esa piedrita, utilizamos una fresa. La idea es desgastarla, despeinarla, soltarle los pelitos. Esa es como una felpa, pero no es de trapo, sino más rígida. Más rígida, exactamente. Y de esas viene una rígida y otra menos rígida. Cualquiera de las dos que compre, mire, cogen una fresita, la accionan en el motor y le entierran la fresita y ahí mismo queda despeinadita. Ahí la vamos a pasar a 3000 revoluciones por minuto. En ese instante, esa cosita nos ayuda a ver, esa felpa nos ayuda a ver más líneas. Si hay muchas líneas aún, devuelven un poquito por ahí a 2000 revoluciones y le afianzan un poquito y ayuda a quitar las líneas. Todo es similar
agua ni nada. Eso. Me deja ver su nombre, que es que yo soy muy malo. Alejandra, eso. Todo el proceso que les he hablado, todo el proceso es en seco. No utilizamos lijas, aunque se pueden utilizar las lijas, no utilizamos lijas y no utilizamos agua. ¿Por qué no utilizamos agua? Porque cuando aplicamos humedad, agua, nos engaña la vista. Lo vemos húmedo, uy, no, me está quedando brillante, qué hermosuras. Y cuando lo secamos y lo ponemos en el mueble, ay, el brillo, me atracaron el brillo. No, porque es que la humedad hace que las cosas se vean brillantes. ¿Ve? Entonces, cero agua, hasta aquí, hasta acá, cero agua. Ya después pasamos al cepillo pelo de cabra. Ahí vamos a utilizar solo agua. Nosotros vendemos el agua que brilla. Vale como 5.000 por el litro, es que está, ¿no? Agua que brilla. Esa agua es especial para brillar. Vea. Lo que brilla es el cepillo. ¿El agua qué función cumple? Permanecer la prótesis o mantenerla fría. Si la prótesis con la fricción del cepillo se nos calienta, se va a opacar. Yo no le aplico agua, no le aplico piedra pómez, no le aplico nada. La prótesis o la flexible se me calienta y va a perder el brillo. Entonces, accionamos el motor, humedecemos, pulimos, humedecemos, pulimos, humedecemos, humedecemos, humedecemos y nos va a brillar. Ya después, con el mismo cepillito, le hacemos más suave, menos contacto y ahí nos da el brillo. Ahora, si en ese proceso vemos líneas, la prótesis se va a ver brillante, pero no se va a ver bonita, porque las líneas se ven. Entonces ahí sí aplicamos o piedra pómez o, bueno, cualquier material, arena refractaria, cualquier abrasivo, con el mismo cepillo. Miren, no lleguen a este punto sin que su flexible esté sin líneas, porque si llegan a este punto y el flexible tenga líneas, no les va a brillar nunca, no les va a brillar. Todo ese proceso que hablamos hasta hoy es para quitar todas las líneas. Aquí es donde vamos a ver brillo, aquí es donde las prótesis nos van a quedar bonitas. Y eso lo pasamos por todo lado, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, por todo lado, para que obtengamos una prótesis brillantica. Bien chévere. Sí, si en este caso ya no brilla y ve que no brilla bien, puede volver a empezar el proceso. Claro, sí, se puede devolver. Se puede devolver hasta donde toque, hasta la gris. Si ya le toca devolverse hasta el tusteno, pues ya de verdad hizo un proceso muy mal. Sí, sí, porque usted lo está brillando y dice, ay, me quedó grueso de este lado, entonces se devuelve al tusteno. Entonces la idea es que cuando lleguemos al cepillo pelo de cabra, aplicarlo con agua, no haya líneas, ahí ya vamos a obtener un brillo así. Ah, que es que a mí me gusta utilizar tiza francesa, que me gusta utilizar emulsión, lo puede hacer, pero el brillo lo obtiene sin nada de eso, que es lo que vamos a hacer, a eso vinimos. Si ustedes quieren utilizar el resto de cosas, se puede hacer. Bueno, vamos a hablar de los errores que ya adelantamos un poquito. Cuando dejamos el encerado muy delgadito, el material no alcanza a fluir y nos van a quedar burbujas. Este es mi diente y este es mi mucosa. Si yo dejo mi diente así en contacto con mi mucosa, ahí no va a haber material, no va a llegar material y va a quedar un espacio. Debemos dejar entre mi diente, el talón de mi diente y mi mucosa, debemos dejar mínimo 2 milímetros para que el material entre ahí y nos quede bien. Entonces, si queda muy delgadito, no va a quedar bien fluido la inyección. O cuando estamos poniendo la silicona, le hacemos mucha presión para que copie bien, adelgazamos la cera se derrite, se adelgaza, y cuando hacemos la inyección nos va a quedar cortito ahí. Entonces, si queda muy delgado, burbujas o la inyección incompleta. Si queda muy grueso,
tenemos dos opciones. No hay forma, por ejemplo, en una pérdida ósea que vamos a reemplazar, sobre todo en los inferiores, 6, el 7, que hay mucho espacio interoclusal. Pues ahí no hay forma, ahí toca dejarlo así. Tenemos dos opciones. Una, compensamos esa distancia con acrílico antes de enfilarlo, antes de encerarlo. Compensamos con acrílico rosado. Color de diente no, porque como el material es translúcido, se nos van a ver unos dientes muy largos. Entonces con material rosado y que nos dé 2 o 3 milímetros. O en los equipos manuales, usted hace la inyección más despacio. Las burbujas salen por exceso de velocidad, exceso de presión. Entonces usted hace la inyección más despacio y esa distancia, ese grosor va a quedar sin burbujas. Normalmente las burbujas en los flexibles quedan debajo de los dientes. Normalmente. Entonces hacemos la inyección despacio. Este caso de Proflex se inyecta despacio. Es de baja densidad. Los productos que son de alta densidad necesitan más velocidad de inyección. De baja densidad, como en nuestro caso, inyección lenta. Listo. Entonces, exceso, el cerado muy grueso, burbujas y lo que hablamos. Tratamos de flexar y se rompe. Exceso de temperatura. Cuando se pasa la temperatura, no quiero decir pues que el equipo pitó y usted se demoró un minuto haciendo la inyección, le va a pasar esto, no. Eso es cuando el equipo está descalibrado, se pasó 20 grados o se le demoró 5 minutos, en esos casos. Ah, bueno, y el exceso de presión de aire en los equipos neumáticos, porque es muy rápida la inyección y no alcanza a salir el aire y se quedan atrapadas las burbujas. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo hacemos una prótesis acrílica, don Sergio. Resulta que nosotros en algunos casos lo rearticulamos y en algunas inyecciones vemos una variación en el tema de la dimensión focal. Obviamente, pues, aliviamos puntos de contacto prematuros y eso, pero en algunos casos sí se aumenta demasiado. Yo sé que es normal, pero ¿cómo podemos evitar Claro. el tema del aumento o la variación? Ustedes articulan las flexibles y los acrílicos. Solo las flexibles. ¿Por qué los acrílicos no? Porque no tenemos el modelo maestro. Bueno, vean. El aumento de la dimensión vertical en poquito es normal en acrílico y en flexible. ¿Por qué le preguntaba lo del acrílico? Porque usted me dice, no, es que me pasa lo mismo en acrílico y en flexible la misma distancia. Es normal. Pero si usted me dice, es que en acrílico yo articulo y son 2 milímetros, 1 milímetro, pero en flexible son 5. Entonces ahí sí hay un error. ¿Cómo se puede solucionar? Primero, cuando ponemos la silicona dejamos las caras oclusales destapadas o hacemos con yeso. En ese lado no va a haber aumento de dimensión vertical. 2, debemos poner los 4 tornillos, porque cuando hay expansión térmica se aumenta la dimensión vertical. 3, el exceso de presión. Si yo en el equipo manual estoy inyectando y le doy y le doy y le doy para no fallar, eso ya está inyectado cuando sale, ya está lleno cuando sale por el ducto. No hay que hacer más presión. O en un equipo neumático, un cliente me pasó, me decía, Gabriel, yo tengo ese problema. Él cómo inyectaba. Hacía la inyección en un equipo neumático y lo dejaba ahí 5 minutos. 5 minutos de eso inyectado. Le dije, no, inyéctelo 10 segunditos máximo y baja el pistón. Le llamo Gabriel, listo, solucionar el problema. Y cuando es equipos manuales, cuando uno se pasa y ya salió y uno sigue dándole, aumenta la dimensión vertical. Otra causa, otro cliente. Gabriel, yo hago lo que usted me dice, pero me pasa lo mismo. ¿Qué le está sucediendo? Que está trabajando en el modelo maestro, el modelo original, y antes de inyectar, lo pasa al modelo duplicado. Ahí hay variación. Por eso yo les pido que hagan todo el proceso en el modelo de inyección. ¿Por qué? Porque ese modelo ya el doctor lo probó.
usted lo tiene en su articulador. Para usted rearticular eso, tiene que montar el otro modelo, el que duplica, y eso no lo va a hacer. ¿Entiende? ¿Qué otra pregunta tenemos? Ya vamos a acabar ya. Listo. Un momentico, ya acabamos. Agradecerle a la Universidad Pública de Bolivia por la invitación. Espero les haya pues agradado, hayan entendido, hayan aprendido algo. Si quieren algún otro tema respecto de prótesis flexibles, no duden, nos contactan. Cualquier charla, asesoría con los muchachos, alguna otra información. Si quieren nos pueden escribir a nuestras redes sociales las dudas que tengan o a través de la universidad. Nos hacen llegar dudas, alguna información que necesiten y con mucho gusto la atenderemos. Agradezco a todos los directivos y a los estudiantes por la invitación. Bueno, espero volvernos a ver pronto algún otro tema. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo están? Muy buen día todavía para nosotros, ¿no? Aquí en Bolivia. Agradecerle al profesor, al maestro Gabriel Jara por la brillante disertación, ¿no? Nos han dado tal vez unas pautas, algunos tips de lo que es la prótesis flexible, ¿no? Nos han enseñado cositas que tal vez en los libros no están. Entonces, bueno, él ya se ha despedido también por su tiempo y demás situaciones, debe estar con otros compromisos. De todas maneras, la clase, bueno, la exposición, tanto de Patricia Huanca como del profesor Jara, las tenemos ya grabadas y les vamos a estar facilitando, ¿no? En cuanto el tiempo nos lo permita. No sé, Rachel, ¿estás por ahí? Sí, aquí me encuentro ya. Buenas tardes. Bueno, compañeros, darles gracias por esta presentación. Considero, y también considero nosotros, que ha sido totalmente un éxito hasta ahora la disertación de nuestros disertantes, ¿no? Son interesantes, espero que Recording stopped. reconectado, quedado la información que se nos ha pedido a nosotros para este disertantes. Bueno, mis estimados compañeros, con esto tal vez estaríamos culminando la primera parte de este primer día de la primera jornada internacional multidisciplinaria del laboratorio dental. Agradecerles a todos, ¿no? Por su participación, por su tiempo. En la tarde estaremos nuevamente a partir de las 2 de la tarde, según el cronograma. Si hubiera alguna modificación, lo vamos a hacer conocer a su debido tiempo. Y no se olviden, por favor, para la tarde, igual, de la misma manera, ingresar primero con el año paralelo, nombre y los apellidos correspondientes, por favor, chicos. ¿Ya? De todas maneras, al profesor Jara tal vez lo vamos a invitar igual para una próxima oportunidad. Yo sé que tal vez algunos se han quedado con algunas dudas y demás situaciones. Vamos a tratar de tenerlo nuevamente, pues el coordinar tiempos con personas o expositores extranjeros es bien difícil. Se van a unir al mismo enlace, ya ese enlace está programado para los 2 días. A partir de las 2 ya vamos a estar habilitando nosotros en el enlace, se van a ir uniendo ahí, ¿ya?
Entonces ahora, chicos, un descanso, un break, dense un tiempito para almorzar, para descansar, y en la tarde nos vemos con las pilas recargadas. ¿Ya? ¿Está bien?